María Corina Machado dice que cree que habrán elecciones en Venezuela en un periodo de 9 a 10 meses. El periodista de investigación y además autor de ese libro, Alex Saab, La verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Maduro, expone los motivos que estarían detrás de la presunta captura del testaferro de Maduro. Y aquí lanzo esta pregunta: ¿fue una purga o es una orden de los Estados Unidos? Joseph Pulisiuk también ha hecho una radiografía del entramado criminal basado en sus investigaciones periodísticas y además en las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que rodean a la figura de Raúl Gorrín. Y las viudas de Gorrín, créame, andan preocupadas, claro que sí. La cosa en Cuba está caliente. Tan caliente que la gente salió a las calles anoche. Esto lo comunicaba el representante Carlos Jiménez hace muy pocas horas. Y adicionalmente ya hay imágenes en medio de estos apagones cacerolazos en la zona sur de La Habana. Pero el viceministro Carlos Fernández tiene más mentiras para todo y para todos, incluso para la presencia comprobada y muy trágica de militares cubanos en Venezuela. Ya lo va a escuchar. Atentos a esto. Rob Smith de Newsmax aterriza en Caracas y lo anuncia con bombos y platillos. Y nosotros anunciamos que desde esta humilde tribuna daremos la batalla comunicacional para evitar la normalización de Delcy Rodríguez desde los medios de derecha. Porque esto, señores, tiene tufo de petrodólares y de Richard Brunel, que andaba en modalidad Jorge Rodríguez. Y usted me entiende. Y Lula da Silva pide a Trump que deje a los venezolanos que resolvamos nuestros propios problemas. Y nosotros le pedimos a Lula que se calle la boca, que se encargue de resolverlos de él, que pinte un bosque y que se pierda. Así que quédate, porque este no es solo un resumen de noticias, es como siempre el mapa de lo que viene pasando en las últimas horas. Y de todo esto y más hablaremos el día de hoy, viernes 6 de febrero de 2026. Como siempre, su servidor Augusto Navarro, en su espacio que se llama Apolítico. Comenzamos. La líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, dijo que creía que podría haber elecciones en nuestro país a finales de este año en una entrevista con el medio de comunicación estadounidense Político que fue publicada el día de ayer, jueves. Creemos, fueron sus palabras, que un proceso de transferencia real y, ojo, con votación manual, podría llevarse a cabo en 9 o 10 meses, expresó Machado. Pero bueno, eso depende de cuándo se empiece, agregó. Sabias palabras. Las declaraciones de Machado se dieron semanas después de que se reuniera con el presidente Trump y que hablara con el máximo representante diplomático, con Marco Rubio, y con los legisladores estadounidenses tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos durante ese quirúrgico e impresionante operativo militar en Caracas que nos trajo, vaya que sí, una gran alegría. Tenemos un liderazgo legítimo con un enorme apoyo popular y nuestras Fuerzas Armadas también apoyan la transición a la democracia, aseguró también en su entrevista con Político. Pero bueno, de esto último yo no estoy tan seguro, ¿verdad? Yo creo que usted tampoco. Trump, cabe resaltar, dijo en enero que estaba considerando involucrar de alguna manera a María Corina Machado y al mismo tiempo ha mantenido una comunicación constante con la dictadora encargada del régimen venezolano tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez, antes y legítimamente vicepresidenta de un dictador. Así está la cosa. Machado también indicó en la charla con el medio estadounidense que aún no sabía o que aún no había hablado con Trump sobre el proceso electoral que pudiera llevarse a cabo en nuestro país, algo que ya tiene que estar en la conversación de la sociedad. El secretario de Estado, por su parte, Marco Rubio, indicó a los legisladores estadounidenses en esa audiencia que usted recordará, celebrada el 28 de enero, que quienes están a cargo de Venezuela estaban avanzando hacia una relación más estrecha con Washington antes de que se reuniera con María Corina Machado ese mismo día y de donde podemos sacar conclusiones positivas. Los informes de inteligencia estadounidense han cuestionado si Rodríguez está totalmente de acuerdo con la estrategia para el país y si tiene la intención de romper formalmente relaciones con todos los adversarios de Estados Unidos, o sea, con los amiguitos del chavismo. Estados Unidos también anunció un triple proceso para la transición a la democracia en Venezuela, dirigido por el protector de Venezuela, por Marco Rubio, mientras que María Corina ha instado al régimen a liberar los presos políticos del régimen madurista cuanto antes.
Aunque en las últimas semanas sí hemos visto excarcelaciones y ya venimos de la aprobación en primera discusión de la ley de amnistía, familiares, líderes democráticos aseguran que aún faltan muchos por ser liberados y seguramente habrá alguno que por venganza pura no lo dejarán salir, porque eso es el chavismo y nosotros tenemos que abogar y que levantar la voz por estas personas. Sobre la aprobación de la ley de amnistía, por cierto, hablamos en el directo del día de ayer, el cual te voy a invitar que veas después de este video y cuyo link te lo voy a dejar ahí fijo en la sección de comentarios. Pero vamos a otra cosa. Sus abogados dicen que está tomándose un daiquiri de fresa, mientras que medios como Reuters, Caracol e incluso The New York Times, tan afín al régimen, confirman su captura. Ellos mismos no han salido a hablar, ni ellos ni sus parejas. El fiscalito del Photoshop un día te lo desmiente y al rato, porque ni siquiera al día siguiente, finge demencia y se hace el ruso. Y las teorías son múltiples. Usted sabe de qué le hablo. Dato curioso, Luigi Giuliano, su abogado, salió a aclarar, supuestamente por solicitud de Alex Saab, los rumores. Pero hasta hace 3 días, él andaba incendiando la red social X con sus publicaciones, metiéndose con Vicky Dávila, aupando a Petro, pidiendo por Maduro, reflexionando sobre el futuro político de Colombia y de repente un silencio. Curioso, ¿verdad? Pero Gerardo Reyes, periodista de investigación y autor de este libro que les comentaba, se llama Alex Saab, La verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro, expuso los motivos que estarían tras la presunta captura del señalado de ser testaferro de Maduro y de otras cosas quizá peores, como por ejemplo jugar con el hambre del venezolano y con las bolsitas Clap y toda esta cosa, ¿verdad? Pero bueno, ¿es una purga o es una orden de los Estados Unidos? El periodista comentó que podría ser que el arresto, de confirmarse, haya sido producto de una cuestión interna, ojo a esto, en la que los Rodríguez quieren saber si Alex Saab hizo algún negocio clandestino al margen del poder, como por ejemplo el de los buques petroleros, por ejemplo. Pero hay cosas aún más curiosas dentro de su entrevista con el noticiero de NTN 24. Todo esto en un contexto que se debe tener en cuenta. Si el arresto fue producto de una cuestión interna en la que los Rodríguez quieren saber si Alex Saab hizo algún negocio clandestino al margen de ese poder, y todo esto también en medio de la pugna que hay entre estas dos corrientes del gobierno, o si es una petición externa del gobierno de Estados Unidos. En ese contexto respondo la pregunta. No hay que olvidar que Alex Saab ya fue informante del gobierno de Estados Unidos. Lo fue durante un año. Entregó información sobre los sobornos que él pagó para hacer negocios en Venezuela, negocios que lo volvieron millonario, y digamos que ahí ya entregó nombres y circunstancias en las cuales ocurrió toda esta incursión suya en el mundo de la corrupción de Venezuela. Hay cosas muy extrañas es que si hay tanta presión por saber dónde y cómo está Alex Saab, pues no solamente debían ser sus abogados los que dan información de una supuesta libertad, sino que él debía ser la persona indicada después ya de más de 40 horas para dar fe de que está libre. El escenario, tanto como las hipótesis, es múltiple. El gobierno de Estados Unidos, hay que decirlo, está interesado en Alex Saab porque no puede ocultar el gran disgusto que le causó al gobierno de Trump el hecho de que Biden le hubiera concedido un perdón, una clemencia a Alex Saab, dejando sin efectos las acusaciones de lavado de dinero que tenía en Miami. Sergio de la Peña, quien era el subsecretario de Defensa de Donald Trump cuando Alex Saab fue arrestado por primera vez en 2020, dijo también que nunca debieron de haberlo soltado. Y estas fueron las declaraciones de Sergio. Fue arrestado cuando yo estuve como subsecretario adjunto de Defensa en Cabo Verde. El señor cayó bajo la custodia de la FBI
se lo llevaron a los Estados Unidos, fue juzgado, fue sentenciado, y el presidente Biden en un cambio de prisioneros decidió soltarlo. Regresó a Venezuela y ahora parece que está cooperando el régimen de Delcy Rodríguez en entregarlo a las autoridades de los Estados Unidos, que es una persona que nunca lo habían de haber soltado. Frustración. Porque ese señor ya había sido enjuiciado en una corte norteamericana, que había sido sentenciado y luego fue soltado. Ahora, obviamente, por punto de vista mío, que yo era parte de la administración del presidente Trump, era una frustración significativa. Y es que además hizo ese énfasis en que todo parece indicar que el régimen de Delcy Rodríguez está cooperando para entregarlo a los Estados Unidos. Una noticia que está en desarrollo y que literalmente le estamos siguiendo la pista. No hay de otra, ¿verdad? Pero hablemos ahora del otro sujeto, del que mece la cuna de los medios, de periodistas, de influencers, que algunos, por cierto, con carita dura, han recibido dinero de él y salen a hacer programitas especiales sobre su detención, porque son mercenarios de la información. Y por aquello de que del árbol caído hagamos leña. Lo de Raúl Gorrín ha colocado nuevamente el foco sobre uno de los nombres más vinculados a casos de corrupción y lavado de activos relacionados con el régimen chavista, y eso deja mucho que decir. Gorrín, de 57 años, propietario del canal Globovisión, el cual adquirió en 2013, la compañía de seguros La Vitalicia, múltiples propiedades acá en los Estados Unidos y una nómina, y en serio, esto no es figurativo, es literal, una nómina de súbditos que trabajan para él en las sombras, tiene mucho que contar. El periodista de investigación Joseph Pulisiuk, cofundador del portal Armando Info, explicó en el programa La Tarde de NTN 24, con Idania Chirinos, cuáles son los cargos que podría enfrentar Gorrín ante su eventual captura, porque no es poca cosa lo que ha hecho Gorrín. ¿Cómo se abrió, por ejemplo, paso Raúl Gorrín? Escuchen esto, de uno de los principales investigadores de este caso. Gorrín está imputado por varias causas, como bien lo dices, sobre el control cambiario. Y se dice fácil lo del control cambiario, pero no estamos hablando de decenas ni cientos de millones de dólares, sino de miles de millones de dólares, con bonos, contratos y acceso a esas divisas, esos dólares preferenciales de aquella época, donde Venezuela tuvo los mayores ingresos de toda su historia de 200 años. Y Gorrín, con contactos directos a través de la Tesorería Nacional, primero Alejandro Andrade, después Claudia Díaz, e incluso después tuvo esos dólares preferenciales. O sea, dinero con descuento, que ahora explican esta gran fortuna. Pero no sé si me voy a adelantar, pero la primera vez que supimos del señor Raúl Gorrín, yo lo recuerdo muy bien en Globovisión, cuando advertían en otra Globovisión sobre el caso de Danilo Anderson, ese fiscal que en un acto, no sé si llamarlo de terrorismo, explotó su camioneta. Y a él se le atribuía una mafia en tribunales de la que llamaban la mafia de los enanos. De esos funcionarios públicos que traficaban con sentencias y con decisiones judiciales, había uno que no era tan bajito, y era Raúl Gorrín, que luego no solo apareció comprando ese canal de televisión, sino también grandes empresas como Seguros La Vitalicia. Esas grandes fortunas que ahora vemos en propiedades en Estados Unidos y en el mundo, partieron de ese acceso a las divisas. Y es que a comienzos de 2020, Gorrín fue incluido en la lista de los más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Activos Financieros de los Estados Unidos. Este empresario es considerado fugitivo por conspiración para violar la ley, de prácticas corruptas en el extranjero y por varios cargos de lavado de activos. Entre los casos que se le imputan, destaca la operación Money Flight, donde se han podido probar 1.200 millones de dólares en contratos con PDVSA y en sobornos a funcionarios. Además, está vinculado al caso del extesorero Alejandro Andrade, quien reconoció que él fue quien sobornó, el que pagó sobornos por más de 1.000 millones de dólares, otros 1.000, siendo Gorrín, entonces, uno de sus operadores o uno de sus
empresarios. Escucha esto. Yo creo que hay dos grandes causas que podemos ver en la de Gorrín. Una que además ya tuvo los juicios, que es el juicio a Alejandro Andrade, tesorero de entonces, que reconoció que él sobornó, que él pagó sobornos por más de $1.000 millones. Se dice fácil. Pero esos sobornos es a través de Raúl Gorrín, que era uno de sus operadores, uno de esos empresarios. Además, me llama la atención que en ese caso hay algo que ha pasado desapercibido, y es que compraron un banco en República Dominicana, como ha pasado en muchas jurisdicciones del Caribe, Puerto Rico, Panamá, Curazao, Santa Lucía, etcétera, etcétera. Muchos venezolanos comprando bancos que es para evadir el control cambiario y también para llevar divisas a Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos no van a aceptar dinero venezolano directamente. Así que en esa causa se pudo probar a través de la confesión de uno de los dueños del banco, que creo que ya pagó su condena, Gabriel Jiménez Aray. Él señala que fue Gorrín el que le dio el dinero para comprar ese banco y por allí usar un puente para llegar a una cabeza de playa para llegar a Estados Unidos. Y el segundo caso del que bien mencionas, que es aún más dinero, se ha podido probar $1.200 millones en la operación Money Flight con contratos de PDVSA y también sobornos a funcionarios en más o menos el mismo esquema. El uso del Estado venezolano con dólares preferenciales para finalmente lavar el dinero afuera. Pero es que hay un tercer fragmento de esa entrevista que nos habla de lo que parece un secreto a voces, y es que la detención de Saab y de Gorrín parte de la presunción de un régimen que se está en este momento comiendo entre sí, en donde existen, como hemos denunciado en muchas oportunidades y además salta a la vista, distintas facciones de poder. Esto es, como decíamos en el directo del día de ayer, Juego de Tronos de HBO, la serie famosa Game of Thrones, llevado a la vida real. Así mismo. Sí, bueno, durante años hemos advertido que el chavismo es una corporación de diferentes grupos, no solo políticos, sino también empresariales. Y bueno, llevan un mes sorprendidos tratando de ver cómo caminan hacia adelante. A Tarek William Saab se le señala, se le ha visto mucho más cerca de Maduro y Cilia que de otros grupos. Y está claro que él fue sorprendido, como muchos estos días, tras esos anuncios ya confirmados por agencias, aunque no oficialmente, por el Estado venezolano y estadounidense, de que están presos estos dos empresarios. El ventilador está encendido y el chavismo vive horas e incluso días en donde no han podido apagar el incendio interno que amenaza con arrasar todo el bosque, lo cual esperemos que pase pronto. Claro, metafóricamente hablando, ¿no? Y hago un pequeño recuento de algo muy importante. A principios de enero de 2026, Maduro fue removido, felizmente, del poder mediante una operación militar liderada por Estados Unidos, lo que marcó el fin de su régimen autoritario. Y recuerden lo que les digo en el directo. Para quien no lo sabe, vaya por allá. Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta bajo Maduro, y legalmente también, asumió como presidenta interina según una línea de sucesión establecida por la Corte Suprema venezolana si es que hubieran condiciones democráticas, las cuales no existen. Su hermanito, Jorge Rodríguez, el presidente de la otra ilegítima Asamblea Nacional, que nació de una constituyente que desplazó a la Asamblea Nacional Legítima de 2015, ha jugado, como todos sabemos, un rol clave en las negociaciones con Washington. Pero esto que estamos viendo hoy no ha sido un cambio, no ha sido un derrocamiento completo del chavismo. Más bien, es como un madurismo sin Maduro, en donde figuras como los Rodríguez mantienen influencia para facilitar una transición controlada, evitando un vacío de poder o un levantamiento militar. El gobierno de Donald Trump ha priorizado la cooperación con Delcy Rodríguez en temas como la deportación de migrantes venezolanos, la liberación de prisioneros políticos, la cual no termina de suceder, y especialmente, muy especialmente, el acceso al petróleo venezolano. ¿Verdad que sí? Bueno. Ayer, 5 de febrero de 2026, Newsmax, un medio conservador alineado con el trumpismo, anunció que su CEO Chris Rohde y el presentador Rob Smith aterrizaron en Caracas
para hablar con los principales líderes sobre el plan Trump-Rubio para hacer que Venezuela vuelva a ser grande. Make Venezuela great again. Se promocionaron reportajes en vivo para el viernes siguiente, enfocados en la reconstrucción del país bajo esa iniciativa. Pero ojo aquí, esta cobertura positiva de Newsmax hacia el nuevo liderazgo venezolano, que incluye, obviamente, a Delcy Rodríguez, podría interpretarse como un esfuerzo por humanizar o por legitimar su figura, especialmente en audiencias conservadoras estadounidenses que priorizan muy fríamente los intereses energéticos sobre el purismo ideológico. Newsmax ha cubierto previamente temas venezolanos con un tono bastante antimaduro, la verdad sea dicha, pero esta vista de ahora marca un giro hacia el pragmatismo. Por ejemplo, en octubre de 2025, Rob Smith discutió en su programa el impacto del petróleo venezolano en la política estadounidense, citando enfoques previos, pero abogando por soluciones prácticas. En el contexto actual, esta incursión mediática se alinea con la narrativa de Trump de reconstruir Venezuela mediante inversiones estadounidenses, lo que incluye la privatización, básicamente, del sector petrolero, prácticamente aprobada por la legislatura venezolana en enero de este año. Los críticos ven esto como una especie de normalización selectiva, y entre los críticos me incluyo, porque se ignora el pasado autoritario de Rodríguez, sancionada por Estados Unidos por socavar la democracia, para enfocarse en beneficios comerciales, como la entrega de 50 o de 30 a 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos a precios de mercado. Richard Grenell, exdirector interino de Inteligencia Nacional y enviado especial de Trump, ha sido un actor clave en las negociaciones con los Rodríguez. Echamos para atrás, 2020, se reúne secretamente con Jorge Rodríguez en México para discutir una salida pacífica de Maduro, pero no se logró un acuerdo. Ya usted ve por qué decimos que lo entregaron. Más recientemente, en enero de 2025, Grenell visita Caracas y se reúne con Maduro para liberar a 6 estadounidenses detenidos, enfocándose también en las deportaciones. Fuentes indican que Grenell facilitó contactos entre Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez antes de la remoción de Maduro, donde aseguraron cooperación con Estados Unidos a través de intermediarios en Qatar, proponiendo una transición que preservara la estabilidad sin desmantelar por completo el aparato chavista. Este mismo Grenell que celebra de esta manera, curiosa, por decirlo menos, la llegada de Rob Smith. Grenell es conocido por su cercanía con industrias petroleras y su rol en políticas energéticas trumpistas. Su influencia en el plan Trump-Rubio ya es relativa, pero ha promovido un enfoque pragmático que prioriza el control estadounidense sobre las reservas petroleras venezolanas, las más grandes del mundo, para, entre comillas, reducir la influencia de Rusia y de China y bajar los costos energéticos en los Estados Unidos. Esto incluye compensaciones para compañías como Exxon, como ConocoPhillips, que reclaman miles de millones de activos que fueron expropiados, robados. Su relación amistosa con Jorge Rodríguez ha inclinado a Trump hacia Delcy sobre alternativas como la más lógica y la más legítima, si pudiéramos decir, como María Corina Machado, quien ha criticado esta aproximación como una especie de traición a la democracia plena, pero muy sutilmente. Y es que sí, las acciones de Newsmax y el apoyo implícito de Grenell están sugiriendo un intento de normalizar a Delcy Rodríguez como una figura aceptable en el corto plazo. Esto enmarcado en un pragmatismo que prioriza ganancias comerciales sobre la justicia histórica que nos merecemos los venezolanos. Esto no es inusual en la política exterior trumpista. Se critica el socialismo de Maduro, pero se negocia con sus herederos para acceder al petróleo, argumentando que fortalece la seguridad energética de Estados Unidos y reduce la inflación. Pero es que todo está en desarrollo. Yo solo estoy haciendo el paso previsivo. Sin embargo, este enfoque es falso en el sentido de que ignora ciertos riesgos, que por ejemplo Delcy ha sido acusada de supervisar a los servicios de inteligencia represivos y a mantener lazos con actores antiestadounidenses, bastante que se reúne con los enemigos de Estados Unidos. O se reunía. María Corina Machado argumenta que una transición real requiere de desmantelar el chavismo, no cooptarlo, y que el énfasis en el petróleo más bien beneficia a lobbies energéticos más que al pueblo venezolano y no se aleja de la realidad. Pero todo está ocurriendo en tiempo real. Tenemos que observar.
Desde una perspectiva conservadora como la de Newsmax, y ahora, cuidado, vamos a ver qué sacan, esto se justificaría como hacer a Venezuela grande de nuevo mediante inversión estadounidense bloqueando influencias rusas o chinas. Pero incluso desde la izquierda hay críticos internos en ese candelero que es el chavismo ahorita, que ven como complaciente con Washington a Delcy para poder simplemente preservar el poder, y que esto ha sucedido en detrimento de sus ideales socialistas. ¡Qué poesía! La visita de Newsmax a Venezuela amplifica esta narrativa, potencialmente blanqueando a Delcy Rodríguez o a los Rodríguez para audiencias derechistas, tristemente, mientras que Grenell actúa como un puente para los intereses petroleros. Si las elecciones prometidas no ocurren o se manipulan, esto podría perpetuar elementos dictatoriales bajo este barniz pragmático, ¿verdad? No podemos quedarnos de brazos cruzados y seguramente, de momento, solo escuchará esto en este canal. Pero es que la pelea es peleando. Y aunque seamos pequeños, en comparación a Newsmax, aquí estamos dando la batalla. Ahora, el representante Carlos Jiménez compartía a altas horas de la noche el siguiente post en su red social X, hace escasas horas. El pueblo de Cuba está en la calle. Así de simple y así de frente, ¿no? Posteriormente a este mensaje se empezaron a viralizar videos en la penumbra de la isla, como este que está viendo en pantalla con cacerolazos en la localidad de Arroyo Naranjo. Claro, hay un gran apagón, hay poco que ver realmente. Pero el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba en las últimas horas, Carlos Fernández de Cosío, calificó de hipócrita el anuncio del gobierno de los Estados Unidos sobre el envío de ayuda humanitaria a la isla, que enfrenta problemas de abastecimiento de energía eléctrica en medio de las presiones de Washington a los envíos petroleros hacia el país, sobre todo de México y de Sheinbaum. Pero es que ya va a ver lo que es la hipocresía realmente encarnada en unos segundos. No lo que dice este señor, lo que él hace. Las declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores cubano se producen después de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunciara el envío de una partida adicional de $6 millones en ayuda humanitaria para Cuba. Pero ahora, fíjese usted lo que tenía que decir este esbirro de la dictadura cubana, por ejemplo, ante una pregunta muy incisiva de una periodista de CNN sobre los efectivos militares cubanos en Venezuela. Escucha esto. Quiero preguntar sobre la cadena de acontecimientos que siguieron a la captura de Maduro en Venezuela, junto con su esposa, porque sabemos que hubo decenas de oficiales militares cubanos que murieron protegiendo a Maduro. La declaración pública de Cuba había sido que no había personal militar protegiendo al liderazgo venezolano desde hacía varios años. Y resulta que no era así. Sí, lo sabía, y ustedes realizaron un homenaje de alto perfil y vimos los funerales que organizaron para todos ellos. Entonces, ¿por qué mentir sobre algo que luego hicieron tan público? Decir que estamos mintiendo es una palabra fuerte. En 2018, 2019 y 2020, cuando se planteó este tema, fuimos muy claros. No tenemos tropas en Venezuela. No participamos en operaciones militares en Venezuela. Eso fue lo que dijimos de manera consistente. Lo que había en Venezuela y los oficiales que, como usted afirma, perdieron la vida allí, eran parte del equipo de seguridad, el equipo de seguridad personal del presidente de Venezuela. Eso de ninguna manera es equivalente a tropas. La gente sabe lo que son las tropas. No había ningún regimiento, no había ningún batallón, no había maquinaria pesada en términos militares. En De Cuba en Venezuela era simplemente un destacamento de seguridad para la presencia de Venezuela. De todos modos, eso no equivale a tropas en ningún sentido. Así que es un error decir que estábamos mintiendo. ¿Quién pagaba esa seguridad? ¿El gobierno de Maduro? ¿Indulto? ¿El Maduro régimen estaba pagando? ¿El régimen de Maduro pagaba esa seguridad? No estaban pagando por ello. No hay pago por la seguridad. Entonces, ¿de dónde salió ese dinero? Cooperación. ¿Qué dinero? Enviar tropas a otro país cuesta dinero. Dinero que dices que no tienes. Cuba pagó por eso. Así que ahí es donde Cuba destina sus recursos. ¿Cómo le explicas a tus propios ciudadanos que ahí es donde destinas tus recursos en vez de proveerles electricidad estable?
para pagar el salario de 30, 40 personas en otro país? Compáralo con lo que Estados Unidos gasta en presupuesto militar y aún así tiene gente pobre en el país más rico del mundo. Porque eso estaría mal. Y el pueblo de Cuba apoyó eso y está orgulloso de ello, la mayoría de los cubanos. De acuerdo. Bueno, tendremos que hacer que ellos respondan esa pregunta en algún momento también. Agradecemos mucho su tiempo hoy. Carlos Fernández de Cosío, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y te lo dice así, con su cara muy lavada, pues desde acá diremos nosotros que Cuba será libre. Y esto es un movimiento hemisférico y lo celebraremos más pronto que tarde, porque los pasos, al igual que nuestra Venezuela, se están dando poquito a poco, o quizá no tan poquito a poco, quizá más rápido de lo que esperábamos. Quiero darle la bienvenida a todos los miembros nuevos del canal, son 100 y tantos, gracias a los que donaron en estas membresías durante el directo de ayer, y ya estamos preparando contenido especial para la sección de miembros. La invitación para todos ustedes, en la medida de lo posible, que vean el directo de ayer, que estuvo on point, según me dejaron saber todos ustedes. Además, estuvo Melania Escobar, también estuvo Seir Contreras, que está haciendo un trabajo reporteril descomunal en las calles de Venezuela, y hablamos de todo. Ahora, Víctor Daldama prende el ventilador en España y acusa a Zapatero de corrupto, con pruebas de sus vínculos con el régimen chavista. Así nomás. Venezolana de Televisión evidencia esa guerra por la pantalla, por quién se hace pasar, quién pechea como el que manda más en Venezuela dentro del interinato. Argentina solicita la extradición de Maduro para ser juzgado en suelos del sur. Claudia Sheinbaum viene a recordarnos que para ella Cuba es simplemente una democracia diferente, ¿no? ¿Y por qué no se puede votar por un exguerrillero? Y todo eso en este video que te dejo por acá. Date una pasadita por ahí, que hay información valiosa. Nos vemos en el directo de esta noche y como siempre les digo, libertad o nada, porque seremos libres.